Buenas noches, mi nombre es Mauricio, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. Un relato que comenzó como una simple rutina diaria en un hospital, pero que rápidamente se convirtió en una pesadilla de la que aún no logro despertar por completo. Les advierto que lo que están a punto de leer no es para los débiles de corazón, pues cada palabra que pronuncian me hace revivir lo que sucedió aquella noche. El Hospital de la Desesperación. Era una noche común en el hospital, como tantas otras en las que me encontraba dando vueltas por los pasillos vacíos, atendiendo a los pacientes y revisando documentos. Yo trabajaba como médico residente en un hospital en las afueras de la ciudad, un lugar que tenía su propio misterio. Aunque la mayoría de la gente lo consideraba un hospital moderno, había algo en sus paredes, algo en su ambiente que nunca pude comprender del todo. Las viejas historias sobre el lugar hablaban de desapariciones inexplicables, ruidos extraños en la noche y sombras que caminaban por los pasillos vacíos. Por supuesto, pensaba que todo eso era simplemente parte de las leyendas urbanas. Las luces fluorescentes parpadeaban a menudo, y aunque el hospital estaba lleno de gente durante el día, por la noche parecía que todo se sumía en un sueño profundo, como si los propios edificios exhalaran un suspiro colectivo. A esa hora, el frío de la madrugada se filtraba por las ventanas y los ruidos se volvían más nítidos. Los médicos de guardia bromeaban entre sí, comentando lo extraño que era el silencio de la noche, y cómo parecía que el hospital cobraba vida cuando las puertas se cerraban y los pacientes caían en un profundo descanso. Era cerca de las 2:30 de la madrugada cuando recibí un mensaje urgente de uno de los enfermeros, pidiéndome que me dirigiera al consultorio de urgencias para atender a un paciente que había llegado en estado crítico. Lo que me sorprendió fue que el mensaje decía que no había detalles sobre la causa de su ingreso, solo se mencionaba que necesitaba atención inmediata. Sin pensarlo demasiado, me dirigí hacia allí. Cuando llegué, el pasillo estaba inusualmente silencioso. Solo las luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando rompían el silencio absoluto, creando sombras que danzaban a lo lejos. No había más que el eco de mis propios pasos resonando en las paredes blancas. Algo en el aire se sentía pesado, como si la misma oscuridad estuviera esperando a atraparme. El frío, como una mano invisible, me recorría el cuerpo. El enfermero me esperaba a la entrada del consultorio. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban visiblemente. Algo no estaba bien. «Doctor», dijo, apenas en un susurro. Está aquí otra vez». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía exactamente a qué se refería, aunque no quería admitirlo. El paciente que había estado ingresado hacía días, cuya historia estaba rodeada de un misterio tan oscuro que nadie se atrevía a hablar demasiado de él. Nadie sabía exactamente qué le había sucedido, ni por qué había llegado al hospital, pero desde su ingreso, extraños sucesos comenzaron a ocurrir. El hombre estaba en una cama, su rostro cubierto por una máscara de oxígeno. Parecía dormir, pero su respiración era errática y su pulso débil. De un modo extraño, el hospital entero parecía haberse sumido en un sueño profundo, como si todo el lugar estuviera envuelto en un sopor inquietante. Me acerqué lentamente a su cama, observando cómo la máquina de monitoreo mostraba signos vitales irregulares. Pero algo en la habitación me hizo sentir incómodo. El aire era más denso de lo normal y las sombras parecían moverse por el rincón como si estuvieran vivas. Comencé a revisar los signos vitales del paciente, pero algo extraño ocurrió cuando mis dedos tocaron el monitoreo. La máquina comenzó a emitir un sonido bajo, casi como un susurro, y las luces del consultorio parpadearon nuevamente. El enfermero retrocedió, visiblemente inquieto, y en ese momento escuché un crujido en la esquina de la habitación. De repente, una figura apareció en el espejo del fondo. No era reflejo de nadie en particular, pero la silueta de una figura alta y delgada, vestida completamente de negro, se reflejaba en la cristalera. La figura parecía mirarme, con ojos tan oscuros como la misma noche. Y en ese momento supe que algo no estaba bien. De inmediato miré al enfermero, que había comenzado a sudar frío, pero él no parecía ser capaz de apartar la mirada del espejo. Algo invisible nos observaba, algo más allá de la comprensión humana. El enfermero, paralizado, susurró: «No podemos quedarnos aquí, doctor. Él no es normal. No es humano». Mi respiración se aceleró y mi cuerpo se tensó. Miré la figura en el espejo, que no solo parecía estar allí, sino que también comenzaba a moverse lentamente, deslizándose por el cristal como si de una sombra se tratara. No podía apartar la vista, y por un momento sentí que la figura se acercaba. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. La voz del enfermero, ahora apenas un susurro, me obligó a mirar hacia él. «Ayúdame», dijo la voz, arrastrándose lentamente como si viniera de las entrañas de la tierra. Era una voz suave, pero al mismo tiempo rasposa y dolorosa, como si de alguna forma estuviera en agonía.
Miré hacia la figura, y antes de que pudiera reaccionar, los monitores comenzaron a emitir un sonido bajo, un pitido constante que aumentó de volumen, provocando un dolor sordo en mis oídos. Entonces, sucedió lo impensable. La figura dejó de ser un reflejo y comenzó a atravesar el vidrio. En un movimiento que parecía sobrehumano, la figura se materializó en la habitación, deshaciendo la barrera del espejo y apareciendo frente a nosotros. El enfermero, temblando de miedo, cayó al suelo y gritó mientras yo retrocedía, paralizado. La figura no tenía rostro, solo ojos oscuros que parecían absorber toda la luz de la habitación. En ese momento, una ráfaga de viento frío recorrió el consultorio y las luces comenzaron a parpadear violentamente. La figura se acercó a mí lentamente, moviéndose con una gracia macabra, hasta que sus manos largas y delgadas tocaron mi rostro. Sentí una presión insoportable, como si toda la energía de la habitación se estuviera desbordando a través de su toque. La sombra que me rodeaba me hacía sentir como si estuviera siendo absorbido por la oscuridad. Una sensación de muerte inminente se apoderó de mí. Mi mente estaba a punto de colapsar. Pero, antes de perder el sentido, sentí una explosión de luz y un sonido ensordecedor. Caí al suelo. La pesadilla continua. Cuando desperté, estaba en la sala de emergencias, sin recordar cómo había llegado allí. El enfermero, desaparecido. El paciente también había desaparecido, y con él, todos los rastros del incidente. Nadie parecía recordar lo sucedido, ni los gritos ni las sombras. El hospital parecía estar intacto, como si todo hubiera sido una pesadilla colectiva. Los médicos y el personal parecían normales, pero había algo en sus ojos, como si supieran algo que yo no. Me dirigí a la recepción y traté de hablar con el director del hospital. Me miró con una sonrisa amable, pero su mirada se desvió en cuanto mencioné lo ocurrido. Como si la mención de esa sombra trajera consigo algo que debían mantener en secreto. Sus palabras fueron evasivas. Lo que ocurrió allí no tiene explicación. Pero eso ya no está en nuestras manos. Olvídelo, Mauricio. Olvídelo. Esa fue la última vez que vi al director. Nadie más mencionó el incidente, y el hospital siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Algo estaba allí, en los pasillos oscuros, esperando. La sombra, la figura sin rostro, ellos todavía seguían acechando, y lo peor de todo es que sentía que no solo el hospital estaba involucrado. Algo mucho más grande y antiguo estaba en juego. Durante días intenté regresar a mi rutina. A las consultas, a los pasillos, a los turnos nocturnos. Pero algo dentro de mí sabía que lo que había experimentado esa noche no era un accidente. Había algo en el aire, algo que no se veía pero que estaba presente, como una sombra al acecho. Durante semanas, cada vez que pasaba por el mismo pasillo, sentía una sensación extraña, como si me estuvieran observando. Las luces parpadeaban más a menudo, y la sensación de frío persistía, pero ahora ya no era algo que se pudiera ignorar. A veces, en los espejos, veía la silueta de esa figura, aunque solo fuera por un parpadeo. Siempre estaba allí, observando desde la distancia. Los compañeros de trabajo comenzaron a notar mi inquietud y algunos mencionaron que ya no era el mismo. Mis noches se llenaron de insomnio, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la figura oscura invadía mis sueños, acercándose más y más hasta que despertaba en un sudor frío, con el eco de su susurro en mis oídos. Años han pasado desde aquella noche, pero aún no puedo olvidar lo que vi. La sombra en el hospital, el susurro de la voz, la figura que atravesó el espejo, todo sigue acechándome. En mis noches de insomnio, cuando la oscuridad me rodea, siento que el mismo frío del consultorio se apodera de mí como si fuera una presencia viviente. He tratado de contar mi historia, pero la gente siempre me mira con escepticismo como si estuviera loco. Pero la verdad es esta, algo más grande que cualquier explicación científica está ocurriendo allí. La sombra, las desapariciones, los susurros en la oscuridad no fueron un sueño, no fueron imaginaciones. Algo más allá de nuestra comprensión está tomando forma, y cada vez que trato de huir, siento que me está persiguiendo, esperando a atraparme. Ahora, querido lector, les dejo una pregunta para ustedes. ¿Qué harían si se encontraran cara a cara con lo inexplicable? ¿Serían capaces de enfrentarse a lo desconocido, o sucumbirían a la oscuridad que acecha más allá de la noche? Si esta historia les ha intrigado, no olviden suscribirse al canal y compartirla con aquellos que se atrevan a escuchar. Después de todo, las sombras siguen esperando. Y quién sabe, tal vez la próxima historia aterradora sea la que les ocurra a ustedes.